¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de YouTube. Hoy empezamos con ilusión, empieza una nueva serie de contenido que es visitando clínicas de fisioterapia. Ahora justo voy a ir a la primera y con el objetivo de mostrar la fisioterapia desde dentro, ver cómo se trabaja una clínica de fisio por dentro, qué instalaciones tienen, qué equipo de trabajo tienen, cómo empezó y hacia dónde va este mundo de la fisioterapia. También de conocer y charlar con los fisios responsables y con todo el equipo que está allí trabajando y aprender de ellos, coger conceptos y hacer crecer un poquito entre todos esta profesión. La clínica se llama MyFisio Barcelona y está ubicada cerca de Hospital Clínic, ahí en l'Eixample, así que vamos para allá y me acompañáis a verlo. Y hay que hablar así. Sí, o sea... Sí. Yo por saber, Vale. normalmente tengo que mirar a la cámara. Vale, pues estamos ya por aquí por la clínica MyFisio Barcelona. Estamos con Biel. Un gusto. Encantado de estar aquí. Si puedes presentarte un poquito al blog, que la gente te conozca, un poco tu trayectoria. Muy bien, pues yo soy Biel Ultra Fernández, tengo 35 años. La trayectoria, pues MyFisio va a hacer ahora en nada 8 años. Y previamente estuve en una escuela de danza donde inauguré un proyecto que era pues eso, una nueva escuela de danza con parte de gimnasio y querían abrir el servicio de fisioterapia y ahí empecé como autónomo. Vale. Estuve unos meses allí hasta que emprendí el proyecto de lo que antes era Nova Fisioterapia, que se llamaba inicialmente, ¿Ah, sí? hasta que cogió el nombre de MyFisio. Y antes de esta escuela de danza pues hacía muchos clientes y pacientes en casa. Mientras iba trabajando, domicilios y Vale. fue así. Ya en segundo de carrera decidí que iba a tirar, pese a que me gusta mucho el deporte, iba a tirar más por los dolores de la vida cotidiana y ya empecé en casa. Vale. Y lo compaginé también a 20 horas en una institución que se llamaba SPACE, que trabajaba con personas con lesiones medulares, parálisis cerebral, y estuve 2 años. O sea que estuve 2 añitos en ese hospital y haciendo pacientes, mientras me sacaba la uni y trabajaba, Vale. viviendo solo. O sea que era intensa, fueron años intensos. Luego acabé la carrera y empecé en este proyecto de la escuela de danza y de entrenamiento y seguidamente ya me aventuré a Vale, bueno, muy bien, muy bien. MyFisio. Esta es la trayectoria. ¿Y estudiaste aquí en Barcelona? Estudié en Blanquerna, Blanquerna. en Barcelona. Vale. Sí. Y una vez fuiste desarrollándote como fisio, fuiste obviamente formándote, haciendo algún curso, máster. Claro. Cursos, pues de todo. de todo un poco, sí. Tengo varios cursos de técnicas manipulativas, de lo que llamamos los crujidos. Tengo el de punción seca, el de neuromodulación, he hecho neurodinamia. Vale. Luego ciertas cosas muy específicas, quizá de mano, de codo. Vale. Pero sí, nos hemos ido formando. Diagnóstico diferencial, que este también fue bastante denso. Y pues es eso, cosas que nos van llamando la atención y sobre todo probándolas mucho. Yo tuve la suerte, la desgracia, que no tuve mucho tiempo para la formación en cuanto salí de la uni, porque me aventuré ya en el proyecto este de la clínica, pues no tenía tantas horas. Lo que sí que hacía era tocar a mucha gente, analizar mucho. Aparte de mi personalidad es un poco el análisis. Y luego pues fui contratando a gente buena, la verdad. Yo fichaba gente mucho mejor que yo, con más experiencia, entonces ¿no? Tenía la suerte de poder meterme en las sesiones de ellos, preguntar mucho, nunca me dio mucha vergüenza preguntar. ¿Cómo es el proceso de empezar una clínica, un proyecto nuevo?
Esos primeros meses de inicio, ¿cómo lo llevaste? Ilusionado, son meses duros, son meses que hay que trabajar mucho. Yo venía del sector de la hostelería, entonces estaba acostumbrado a un ritmo de trabajo alto. Vale. Y he hecho 2 universidades, donde ya he vivido solo también desde los 20 años. Vale. Entonces, puedo decir que en eso tengo algo de resistencia, entonces no me resultó tan cansado físicamente, pero lógicamente uno sale de la carrera con las propias dudas, sin tanta formación como a uno le gustaría, y prácticamente aventurarte a abrir una, que no era la clínica porque era el proyecto de esta escuela de danza, pues oye, con más inseguridades a la hora del tratamiento que no los miedos de que no vaya a funcionar. No. Sí que es cierto que yo empecé con una base de clientes, porque en la hostelería dirigía los 2 últimos locales, entonces yo daba mi tarjeta a los clientes. Mis jefes estaban muy contentos conmigo y me daban la libertad de, oye, tú dale la tarjeta a quien quieras mientras salgan contentos. Y era un restaurante de coctelería, entonces de ahí saqué muchos clientes, luego lógicamente familiares y amigos. Claro. Entonces ya empecé la clínica con una base de clientes, que eso te da una tranquilidad, de decir, ostras, no abro un negocio y digo, ahora, Que ¿qué tienen que hago? conocerte, tal, que Claro, una ya había una parte que te base, ¿no? conoce. Yo abrí eso. Y luego iba haciendo domicilios para una empresa hasta que conseguí pues estabilizarlo todo y focalizarme solo Vale. en MyFisio. Vale, ¿y cómo fue la evolución de MyFisio desde el inicio hasta el día de hoy? Visión un poco a futuro, ¿cómo está yendo? Claro, los inicios fueron complicados porque creo que no tuvimos personal de administración hasta el año y medio, o sea que me acuerdo que cuando lo abrí pues yo llevaba mi agenda y la de 3 fisios más, no habían volúmenes muy grandes en todos, yo sí que tenía agenda bastante llena ya inicialmente porque acabamos de empezar los fisios que habían estudiado conmigo, 3 buenos compañeros, sí. Y fue duro porque, claro, al final tú quieres hacer de fisio, necesitas formarte, pero claro, también tienes que gestionar el negocio, luego llevar las agendas. Me acuerdo que también tocaba limpiar un poco al principio porque el presupuesto se iba a otras cosas. Y bueno, pues poco a poco vas comprando cosas, vas comprando materiales, invirtiendo también algo en marketing que es necesario, un poco de visibilidad, pues un móvil de empresa, un ordenador de empresa, pues eso, poco a poco vas ahorrando y destinando esos recursos a lo que uno considera que es lo más importante. Vale. Y ese fue el inicio. Y luego eso, una cosa quizá a los 2-3 años se estabiliza un poco, falsamente, pero uno en su mente dice, bueno, ya no tengo, no tengo que limpiar tanto y no tengo que gestionar la agenda, pero no tranquilo porque al contrario, te permite focalizarte en lo que te apasiona, que es tratar. A mí la verdad que lo que más me gusta es tratar, entonces pues hacer 10-12 pacientes al día, no sé si es legal decirlo, pero sí, hacía 10 o 12 al día y eso. Y poder eso, no solo hacer crecer el negocio, sino aprender, ¿no? Ir mejorando los procesos, las técnicas, la comunicación. Y ahora, pues eso, a día de hoy, que ya van a hacer, pasamos ya de los 7 años y medio, pues eso, estamos Ya muy estables, hay un grupo humano espectacular, creo que somos unos 15 más o menos trabajando aquí. Entre Fisios, entrenador personal, la nutricionista, PNI, personal de administración. Y ostras, me dices hace 7 años y medio que se me pone un poco el pelo de punta que íbamos a ser ya un grupo, y no un grupo, porque he tenido un gran equipo durante todos estos años y he aprendido mucha gente, pero esa sensación y ese sentimiento como de equipo, de bondad, de frikis de lo suyo, hostia, es chungo. Y ver cómo está ahora el equipo, cómo comemos, cómo nos comunicamos, quedamos cada X tiempo para hacer formaciones internas. Ves ese ambiente que se respira y dices, ostras, qué chulo trabajar en un sitio así. Y ya nos aventuramos a abrir un segundo, estamos buscando ahora el segundo MyFisio, porque eso, por logística ya empezamos a estar un poco colapsados en los boxes y creo que es un buen momento ahora verano que bajará un poquito la faena para dar este pasito, conseguir eso, bajar un poco el volumen del de aquí. Muy bien. Y un poquito, ¿cómo es la idea, de qué forma trabajáis aquí en MyFisio? ¿Cuál es un poco la mentalidad de trabajo? Vale, enfocada al fisio que entra a trabajar, nosotros tenemos unos protocolos que hemos ido desarrollando con los años, entonces, o sea, lógicamente también contratamos a gente joven, pero buscamos gente con algo de experiencia y sobre todo con unos cursos, vamos a decir, mínimos que necesitamos para dar el mejor servicio a cada persona que entra. Entonces, pues que tengas varios cursos, por ejemplo, punción seca, pues algo de manipulación, ¿no? Para poder luego, como mínimo, dar un estándar de calidad en cada uno de los tratamientos. Entonces, para entrar a MyFisio tienes que tener algo de experiencia
cursos mínimos y luego ver estas formaciones internas que según la experiencia va de 1 semana a 3 semanas, viendo cómo trabaja cada miembro, ver un poquito, empaparte de esos protocolos internos, de cómo comunicamos. Entonces, a nivel de fisios, es así, esa transición de unas semanas de vernos trabajar y luego pues empezar, ¿no? Vale. Y a nivel cómo trabajamos con las personas que entran, hacemos algo como muy cercano. La verdad que somos una empresa muy cercana, antes lo éramos más, lógicamente, mientras más creces no puedes ser tan próximo como antes, pero sí. Somos muy cercanos y luego pues eso, explicando mucho los procesos, dando mucha importancia no solo al físico o a lo biomecánico, sino a la parte emocional y mental, que vemos que va muy relacionada. Luego tenemos una pauta, siempre pautamos pauta de ejercicios, estamos muy presentes con los ejercicios y con técnicas incluso como el mindfulness o la conciencia de la respiración. Intentamos pues, fomentar mucho la autosanación, el autoconocimiento, el que la gente sea consciente de lo que le sucede. Porque claro, al final te duele el cuello, si haces algo impersonal, tratas y no, la clase es poder conocer a la persona, lógicamente hacer una buena anamnesis, que la persona se sienta comprendida, es muy importante que la persona entienda lo que le sucede y que se sienta comprendido y a partir de ahí, pues eso, se empieza un tratamiento que a nosotros nos gusta ser muy resolutivos, pero que ser resolutivos a veces conlleva gestionar un poco de dolores con alguna punción o con algo que puede impresionar un poco, pero se les explica, oye, mira, hay este proceso, esto va a pasar, y así un poco fomentar la educación de... Vale, bien. ¿Y cómo es un poco el viaje del paciente por la clínica? ¿Desde que llega o agenda la cita por la app o por llamada? Claro, nosotros no tenemos app, entonces lo que hacemos es o por WhatsApp o una llamada. Entonces piden horas según el tipo de síntomas o signos o síntomas que sienten o lo que les duela, pues lo ponemos con un fisio acorde a las características del caso. Pues no, nos hacen una reserva, agendan y se les recuerda 24 horas antes la cita para que no se olviden, que eso hace un poco de daño. Suele pasar a veces. Nosotros ya hace 3 o 4 años que hacemos una reserva mínima de 30 euros para al menos jugar con el decir, ostras, tienes 24 horas para avisarnos y te recordamos la visita, nos confirmas que viene y luego 1 hora antes de la visita no vienes, al menos esa reserva que quede cubierto lo que cuesta el fisio, que esto muchas veces no lo entiende la gente. Y pues eso. Y luego hacer la reserva y vienen y se atienden. Entonces ir a buscarlos a recepción, una anamnesis, entre 7 y 15 minutos, 20 según el caso, en la cual pues eso, analizas, hablas, conversas, llegas a acuerdos, explicas procesos y empiezas el tratamiento. Y según el caso, pues entre 5 y 10 minutitos de explicar ejercicios o de hacer ejercicios. Luego siempre le enviamos esa pauta de ejercicio que le hemos explicado previamente con vídeos o fotos y a las 48 horas preguntamos cómo está la persona, porque a veces eso, hay actualizaciones o hay que quitar un ejercicio o poner o ciertas técnicas que a las 48 horas empieza uno a sentir la mejoría o el cambio que uno busca, y entonces pues eso, a las 48 horas preguntamos. Y luego generalmente según esté, pues entre 15 días o 7 días, vamos a decir, en ciertos casos, y 1 mes y medio para hacer un poco ese seguimiento. Así trabajamos. ¿Quién nos diferencia del resto del diferencia del resto? Esto, no sé. Es que ahora hay tanta... Ahora, que mucha gente dice, ostras, es que hay muchos fisios, y yo creo que la competencia es buena porque, ostras, quiere decir que la salud es importante, que los médicos son más conscientes. Y yo creo que la competencia es muy buena. La verdad que nunca he visto mucho otros centros. Creo que hemos trabajado tanto aquí en ver los fallos, en mejorar procesos, no solo de fisioterapia. Nosotros analizamos datos, tenemos unas bases de datos muy grandes, analizamos cada una de las cosas que pasan por la clínica y por nosotros. Ver qué personas mejoran las rodillas y qué porcentajes. Entonces todo eso nos ayuda a mejorar, a detectar fallos. Entonces nosotros nos hemos mirado mucho en nosotros y no he estado muy pendiente de qué nos diferencia de las otras clínicas. Pero entiendo que será esa poco de obsesión por hacer las cosas bien y que nos gusta mucho. Es que al final, si te gusta lo tuyo, vas a dedicarle horas. Entonces, no sé, yo he tenido aquí varios compañeros que se me han ido yendo, ley de vida, ¿no? Yo es que hasta los 4 años no perdía a nadie. Contrataba gente y se quedaba, todo el mundo se quedaba. Luego al final algunos se iba, pero porque no era lo suyo, pero yo no tuve que despedir nunca a nadie. Pero luego, mira, llegó el fatídico 4.º año y yo qué sé, 4 compañeros de universidad, oye, uno lo fichó el Barça, el otro vivía en Sabadell y me dijo, oye, llevo 2 años viviendo aquí, estoy muerto. Encima se había juntado con la pareja. Luego
Luego tengo uno de mis mejores amigos, que esto era como, vamos, fue un bálsamo tenerlo aquí, que él vino en el segundo año de MyFisio, no empezó, vale. Pero vive en Premia y se montó el suyo y es un genio. Pues claro, de golpe y porrazo, en cosa de un mes pierdes a 4, que en esa época, digamos, eran unos 9, es casi la mitad de la plantilla. 30 pacientes, cada uno son 120 personas a la semana, que quien los atiende con esos protocolos que ya empezamos a desarrollar, un momento como de vértigo, no decir ahora, pero bueno, mira, eso. Sigues buscando personas, buenas personas que les guste su trabajo y tiras por ahí y no sé por qué te estaba contando esto, pero que somos muy frikis. Por la diferencia con el resto. Pero, vale, sí. No, es bueno que haya más clínicas, cada vez hay más, cada vez la gente va conociendo más lo que hacemos un poco. Claro. Y eso es un poco el objetivo también de este tipo de vídeos, que la gente vaya conociendo más y que se familiarice con la fisio. Claro. Que a veces no es tan reconocida y conocida. Cuesta, ahora cada vez va mejor, ¿eh? Pero eso, seguimos teniendo casos de médicos de, yo qué sé, tienes un latigazo cervical, algo muy típico, y que no te toque nadie. Y dices, por Dios. O yo qué sé, o ciertas falsas ciáticas que recetan ibuprofeno y realmente tiene una contractura en el glúteo o en el piramidal que en media hora se lo quitarías y la persona está 3 meses con algo que arrastran. Seguimos viendo cosas en las cuales la fisio no solo ayudaría a las personas, que eso es lo principal, pero sino que económicamente hablando a nivel de sociedad deberíamos hacer un llamado mucho más potente, porque yo qué sé, señora de 50, 60 años que tiene un dolor en la cadera, que va al médico de cabecera, le receta antiinflamatorio y le manda una radiografía, cuando, vamos, a partir de cierta edad todo el mundo va a tener desgaste, pero en cambio el músculo ya la mayoría ni lo contemplan. Te mandan a hacer la radiografía, le hace la radiografía, ora con el trauma le dice, claro, tiene usted desgaste de cadera, si tiene 60 o 70 años, ¿cómo no va a haber desgaste de cadera? Y esa persona lleva 1 mes y medio que está gastando dinero público cuando posiblemente, si el médico de cabecera derivara a un fisio, ni la persona tendría que invertir en fármacos, ni perdería tiempo en hacer una radiografía en la cual la mayoría de los casos ya sabemos qué va a pasar cuando los síntomas son dolor en la cabeza, dolor en el trocánter o... Sí. Entonces, pues eso, a nivel país, sí que creo que, no sé, deberían ponerse un poquito más en hacer un primer filtrado de fisio antes de, yo qué sé, pruebas mucho más caras o procesos farmacológicos más largos, vale. Pero cuesta. ¿Qué especialidades tenéis aquí un poco en la clínica? ¿Qué especialidades? Intentamos tocar de todo. Dicen que si tocas todo no bien, pero nosotros sí, porque somos muchos. Entonces, pues tengo gente muy buena. O sea, realmente el global del cuerpo, los 10 o 12 que somos, lo tocamos. Todos te van a poder hacer una buena sesión. Pero luego, como te digo, hay frikis enfermos de ciertas cosas y tenemos 2 fisios de mandíbula que hacen unas cosas que dices, Dios mío de mi vida. Luego, pues eso, a nivel lumbar, o sea, que intentamos especializarnos en todo. Tenemos una chica brillante en suelo pélvico, 4 fisios buenísimos en pies, tenemos 2 fisios o 3 buenísimos en mano, y eso, intentar, ya que se puede, ¿no? Pues intentar especializarte, que creo que eso es importante, y luego pues eso. ¿Algún proyecto nuevo que haya salido, que tengas a futuro, aparte de la nueva clínica? Sí, tenemos, bueno, hace poco hemos hecho un gran fichaje, que es el ecógrafo, que nos ayuda a hacer un poquito más específicos, no tanto a nivel de diagnóstico, que lógicamente te da mucha información, pero sino a ciertas terapias que utilizamos aquí, nos ayuda mucho a ser eso, muy precisos. La neuromodulación, que utiliza agujas para pinchar cerca de la raíz nerviosa, pues hombre, si tienes un ecógrafo que te va a guiar y te puedes quedar a 2 milímetros del nervio, pues evitas complicaciones o pillar algún capilar. Pero el proyecto así que más ilusión me hace es vamos a abrir un servicio de alta complejidad. Y esto va enfocado, primero, a que tenemos algo de lista de espera, ¿no? Y a veces nos es muy difícil el poder coger casos urgentes. Y luego también enfocado a personas que tienen dolores desde hace mucho tiempo. Nos hemos ido posicionando como clínica de curar dolores raros. Nos viene gente con 3 operaciones de brazo y que le han dicho que nosotros podemos ayudarles. Pues hay ciertos casos que hacerlos después de una jornada de trabajo o en medio o demás, pues nos requiere hacer un pequeño cambio, y es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar sesiones más largas, de 1 hora y media, donde tú puedas estar con la persona, que seguramente, o el 100% de los casos, vas a tener que trabajar a nivel del sistema nervioso. Claro, si una persona que hace 3 años que no se nota 3 dedos, ¿no? Y que eso le provoca no haber podido hacer deporte y que está pasando un proceso de ansiedad,
abordar todo eso en una hora, te voy a tener que pinchar, te voy a tener que explicar ejercicios, te voy a tener que hablar de la importancia de... Escuchar mucho también, educar también mucho. Claro, dedicar un poco más de tiempo y tener un espacio más tranquilo donde poder enfocar estos casos que al final, con los años, son los que más ilusión me hace tratar. O sea, me encanta ver a pacientes que vienen conmigo desde hace 8 años, es maravilloso, pero una vez al mes estoy cansado a veces de decir, ostras, es que muchas veces vienen por ese cariño y demás, ¿sabes? Y dices, ostras, me encanta. Pero claro, luego estoy dejando de atender a 10 o 20 personas a la semana que realmente lo necesitan. Y no digo que estas personas que vienen y confían en nosotros no lo necesiten, por supuesto, ojalá. Yo cada mes y medio me trato, tengan más o menos dolor. Pero claro, al final, abrir ese apartado de alta complejidad, pues nos va a dar la herramienta de decirle a alguien, oye, mira, es que tenemos estos casos que nos gustaría dedicarnos, ¿no? Porque para eso llevamos años formándonos en cosas muy raras. Y oye, yo qué sé, te pongo un ejemplo muy sencillo de un compañero que atendió hace poco a una mujer con 14 años de una parálisis de la cara. 14 años, una mujer que no sonreía ni gesticulaba de un lado de la cara, poderle trabajar toda la parte del trigémino, temporales, maseteros, toda esa parte y que la persona en una sesión consiga activar ciertos músculos que hacía 14 años, pues eso muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para poder dedicarle a estas sesiones y a veces pues entonces me hace ilusión eso de la alta complejidad por el tiempo. Económicamente será un poquito más elevado también porque también estás más rato, claro. Pero será un servicio que creo que hemos estipulado por unos 90 euros, tener una hora y media con una persona que, vamos, te va a dar soluciones de un caso seguro. Vale, ¿y tenéis la idea de implantarlo ya dentro de poco? Dentro de poco. Sí. Estamos ahí grabando cómo explicarlo, porque al final, pues es eso, ¿no? ¿Cómo explicas un servicio así? ¿Qué te diferencia? Y sí que es muy claro qué te diferencia de lo otro. Da como un poco cosa inicialmente de que puedan pensar de, ostras, estos cobran más, son más buenos que sus propios compañeros porque es una tarifa diferente, entonces no es eso, sino que hay casos que requieren, pues eso, que por experiencia te cojan personas que por agenda y por esto están más llenos, pues así. ¿Y de precio de sesión, más o menos, de 1 hora o 50 minutos? Nosotros en la clínica la primera visita son 65, la visita de seguimiento individual son 60 y luego tenemos bonos de 3 y de 5, o tenemos uno que es de 10, pero esto va enfocado a las lesiones más largas, que es más pues enfocado en el ejercicio, un cruzado, una rotura de Aquileo. Porque esa sale, pues me parece que a unos 53, creo. Entonces, claro, centro de fisio, con lo que cuesta aquí en Barcelona, con los profesionales que cobran lo que valen, pues 53 euros me sigue pareciendo muy barato, pero no sé, también intentamos pensar que son personas y gente que tiene que venir 2 veces a la semana. 53 euros también es importante, aunque si lo ves individualmente puede parecer poco. Si solo el fisio te va a cobrar entre 28 y 32 la hora, pues el local, administración, o sea, hay unos gastos detrás que a veces no se ven, pero bueno, preferimos seguir llegando a gente y no pensar tanto en lo económico. Me sigue chirriando ver sesiones de 90 o 100 euros la hora. Puedo llegar a entenderlo si estás solo y tienes la agenda, porque lo he vivido. Yo estaba con 2 meses de espera teniendo 8 compañeros. No me quiero imaginar si yo estuviera solo trabajando, pues igual llegaría un día que digo, mira, 100 euros y el que quiera venir que venga, pero de momento no. Queremos seguir fomentando esa salud, el ayudar, ¿Y por qué escogisteis esta zona para montar un poco el centro? ¿Qué tal está? ¿Por qué escogimos la zona? El primer local estaba cerquita. No sé, me gustaba el barrio. Yo había vivido aquí 6 años en la época de la carrera de fisio y me gustaba. Y fue eso, ir buscando locales por las Corts también, cerquita de 1 metro, porque al final, ¿no? Si alguien viene con algo chunguete, pues no le apetece andar 20 minutos, entonces tenemos el metro cerquita. Y bueno, salió el local. Me acuerdo que fue el primer local que vi. O sea, nosotros teníamos la clínica funcionando, a los 2 años y medio empecé a buscar locales y este fue el primero que vi. 5 meses más buscando y seguía aquí. Entonces, pues llevaba tiempo vacío, esto era creo que una clínica de moda, era todo diáfano. Entonces dije, bueno, con una inversión bien hecha y demás podemos sacar cosas y mira, hemos sacado esos 6 boxes más el despacho de psicología, que ahora lo estamos utilizando, pero que era inicialmente psicología, el office para comer todos a gusto, 2 baños, uno adaptado, un mini vestuario con ducha, luego un despacho más también. El gimnasio. Para que la jefa de marketing trabaje a gusto. Y
y la parte de gimnasia también, que es importante. Y el nombre y el logo, eso sí que... es verdad, Sí, te iba a preguntar. sí. Antes se llamaba Nova Fisioterapia por estas movidas de los nuevos tratamientos, que ahora hay mucho, pero antes se oía menos y demás, pero un nombre genérico que no se podía utilizar como esto. Y entonces, como nosotros siempre trabajamos con la persona, salvo que la persona no quiera, tú vienes a MyFisio y te va a atender toda la vida el mismo. Entonces, por eso lo de MyFisio, porque realmente no vienes y un día te atiende otro, Porque ¿sabes? personalizado. Claro, es todo personalizado, que tienen tu historial, que saben, pues eso, toda la trayectoria que llevas, entonces eso, te creas un vínculo, porque al final, yo qué sé, hay gente que habrá atendido, no sé, 100 veces, 200 en 8 años. Claro. Y el logo, a mí que me gusta mucho el rollo asiático, yin-yang, pues es un poco el yin-yang con la columna, que inicialmente eran unas bolitas y yo digo, oye, vamos a ponerle una columnita en medio, que me gusta mucho eso, el equilibrio un poquito, todo el rollo zen y los colores? Y los colores porque son un poco los de la salud, ¿no? Vale, sí. Entonces, pues el azul y el verde y con la columna blanca en medio y la verdad que no sé, que estoy muy orgulloso porque, oye, me gusta, cuando haces algo que te gusta. Así como la distribución del local un poco también me metí, que el arquitecto tal, no, esto aquí. Vas cambiando. ¿Algún consejo para gente que esté empezando en la fisio, gente que esté estudiando, gente que quiera estudiar fisio, desde tu experiencia? A ver, por lo pronto que le guste el contacto con las personas. Creo que es importantísimo, pues es un trabajo que ya no solo es el tacto, sino a nivel comunicativo. Entonces te tiene que gustar la atención a la persona. Y luego al final, si ya te aventuras a empezar, es ir con la mente muy abierta, porque a mí que me gusta el deporte, yo entré fisio, voy a fútbol y no sé qué, y luego, hostia, le pasa. Llegas ahí, ves que hay una fisio-respi, ves que hay pacientes neurológicos, ves que, pues eso, hay un abanico, pediatría, entonces, ostras, empiezas a empaparte un poco de todo y vas encontrando un poco tu camino, ¿no? Luego hay gente que se le da por hacer algo y trabajan solo mano. Entonces eso, ir con la mente abierta y yo qué sé, tener esa poca de ambición de querer superarte y de poder ayudar y de no conformarte, porque al final es muy fácil caer un poco en esta rueda de mutuas, de te pongo un TENS y te dejo aquí y un poco un foco infrarrojos y todos sabemos lo que es, ¿no? Ostras, ponerte con la persona, leer cursos, porque luego es eso, te da, no sé, una sensación de... No sé, unas sensaciones chulísimas, así que el consejo es eso, ganas de aprender, ir con la mentalidad abierta de ver diferentes disciplinas dentro de la fisioterapia y luego pues eso, no tener miedo a tocar, a equivocarse, a hablarlo y a formarse. ¿Hacia dónde crees que va evolucionando la fisioterapia? ¿Cómo lo ves en unos años? Pues la fisioterapia va enfocada a dar sobre todo calidad de vida a los años, creo que es una frase muy típica de los fisios, pero sí, es a dar esa calidad a los años, a intentar mejorar procesos tanto de mejora de rendimiento, lógicamente de dolor, a englobar todo cada vez más, esta visión más genérica del cuerpo, no me doy el hombro y trato el hombro, ¿no? Sino que miro estructuras, pero también miro respiración, pues eso, buscar una globalidad. Vale. Y hacia ahí va la fisio, intentar ser lo más específicos y profesionales, muchos estudios, que eso es importante, demostrar por qué funciona esto, por qué no. Y eso, llevarlo mucho hacia la ciencia y hacia la globalidad. Genial. Señor, pues mil gracias, tío. Un placer, un placer. Estaríamos aquí hablando... Cosas a trabajar hoy. Pues tengo que trabajar la movilidad de la rodilla y los puntos de dolor, tanto del cuádriceps y sobre todo ganar estabilidad con la cadera. La sesión de hoy seguro que va a ser, tocaré algo de popliteo, tocaré algo de la porción corta del bíceps femoral para ganar sobre todo la extensión, ahora lo veremos. Haré algo de punción seca con neuromodulación en el cuádriceps y cuando acabe todo esto, de ladito y trabajar en la cadera. Esa va a ser la sesión. Ganar movilidad, quitar dolor y ganar fuerza en la cadera. El primer músculo que voy a buscar es el popliteo. ¿Por qué? Porque ya siente como una presión en la rodilla cuando se la doblo y lo que va a hacer es ganar mucha movilidad al momento, como más libertad. También tiene un dolor característico en la parte interna del cuádriceps o de la rodilla. Que se genera el movimiento de la rodilla. Sí. Al final no es que se mueva el pie, es que la tibia se mueve al mover el popliteo. Ahora hemos ganado en un minuto, yo qué sé, 15 grados. Claro, esto son maneras de abordar. Años atrás igual buscaban mucho la compresión o la inhibición desde atrás
y la punción seca, aunque impresiona un poco, pero claro, pues el recto anterior, interno. Este es el más molesto. Y para cerrar este primer vlog de esta serie de contenido visitando clínicas, agradecer sobre todo a Biel y a Lucía por hacer posible un poco esta entrevista, que desde el primer momento que les contacté pues pusieron mucho de su parte, les gustó un poco la propuesta y salió todo súper bien, me acogieron bien ahí en la clínica. Y os dejo en la descripción el enlace a su página web y a sus redes sociales de la clínica MyFisio Barcelona. Ir a mirarlo, dadle también apoyo a ellos. Y si estáis por Barcelona y tenéis cualquier consulta, pues podéis ir allí a la clínica. Y este va a ser un poco el formato que vamos a seguir en los siguientes episodios de esta serie. Dejad en comentarios un poco qué os pareció, alguna duda sobre la entrevista, futuras clínicas que os gustaría que visitase. Dadle a like, suscribiros, apoyad el canal si os gustan este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.